Gracias, Señor, por esta noche, el privilegio de estar reunidos como hermanos, en comunión. Gracias porque tú nos has dado toda la bendición siempre, Señor. Has estado con nosotros y nos has tomado de nuestras manos para llevarnos por el camino y en la senda que tú quieras. Bendito sea tu nombre, Señor, porque has cuidado de nosotros. Desde los más ancianos hasta los más jóvenes hemos visto cómo tú nos estás siendo el líder en todo momento, en todas nuestras penas, en todas nuestras angustias y en todas nuestras peticiones. Has hecho milagros en unos días que han sido maravillosos para nuestros oídos y para nuestros ojos. Ahora, Señor, permítanos entonces profundizar en tu palabra para que conozcamos mejor y te podamos servir mejor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, capítulo 26. Hermana Marina, ¿me podría hacer el favor de leer del 1 al 9? Hermana Gladys, del 9 al 17. Hermana Carolina. Yo quiero que cambie Carolina. la español. 17. Del 18 al 25, 26. ¿Quién otro está? Va a tocar a Carolina porque no tengo en español. Ahí está en la computadora, o no tiene internet. No problem. We understand English also. Bueno, entonces vamos a cambiar aquí en el camino. Del 1 al 15 la hermana Marina y del 16 al 35 la hermana Carolina. Amén. Amén. Dice así, Isaac en Gerar. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días,
los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Hasta allí, ¿no? Sí, está bien, hermano. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba por esta causa. El nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Besemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Para los que les gusta un poco el chisme, no vamos a hablar nada del 35 el día de hoy. Ah, la pregunta. ¡Cachados! ¡Los agarré! Todos somos chismosos, entonces. Al fin y al cabo, hermano, todos somos chismosos. Aquí no nos hagamos los ángeles. No nos gusta el chisme, sino que nos entretienen. ¡Amén! Muy bien. Bienvenidos entonces. Ustedes saben qué es lo que se debe de hacer. Preguntas, aportaciones e ideas. Muchas gracias por estar acá. En el versículo 2, que vemos que Dios se le apareció a Isaac. Por primera vez, no creo yo, sería no a Jacob, porque se le apareció, pero a Isaac
se le aparece. Yo nunca había visto antes que se le hubiera aparecido a Isaac. A Isaac no, es la primera vez. De hecho, Isaac es, hasta este capítulo se va a hablar un poco. Anteriormente era como que nació Isaac y Jacob y va, ya sé. Pero ahorita entramos ya a detalles sobre la vida de Isaac. Pero hay muchas cosas que son repetitivas. Y hoy, aprovechando que estaba estudiando San Lucas, o el libro de Lucas, en el capítulo 1, habla de Abraham, pero eso en su momento se los voy a comentar. Pero en el caso de Isaac es la primera vez que Dios se le aparece. Pastor, hablando de repetitivas, Isaac también dice que su esposa es su hermana, como Abraham. Muy bien, dice que para hijo de tigre. Ajá. Tigrillo. Perdón, hermana. Que hijo de tigre sale pintado. Sale pintado. Una de las cosas que realmente Abraham había usado un par de veces, o era precisamente esta, y le había funcionado: negar a su esposa y presentarla como su hermana. Pero si ustedes ven... ¿Perdón? ¿Sería que Isaac sabía eso? Yo diría que sí. Yo más creo que la mamá algún día se lo echó en cara en frente de su hijo. Eso es, póngalo usted por seguro. Nos está... No le escucho, hermana. No sé qué le pasa a su micrófono, que no le escucho. Que nos hace quedar mal usted, pues. ¿Y por qué? Pero si eso es lo normal de nosotros, hermano. Como que nos hace quedar mal usted. No, a todos, a los hombres también. ¿Qué dije? A hijo de tigre nace pintado. Así de mañoso es el tata, así es de mañoso el hijo. Pero ahí sí no le puso usted atención. Lo que digo es de que el humano generalmente va a responder, tanto el hombre como la mujer, cuando se enoja no mide lo que le cuenta a sus hijos. Sí. Y cuando un padre le dice a su hijo, no hagas esto, ¿qué es lo que hace? El no hagas esto. Todo lo contrario. Entonces yo pienso de que es precisamente lo que sucedió con Isaac. Él hizo lo que el padre le decía: por favor, no hagas esto. Y otra cosa, muy bien, ya están leyendo un poquito más la Biblia en estos aspectos. Hermano, hermano. A mí me llama la atención que cuando habla Jehová en los primeros versículos es prácticamente casi la misma promesa que le hizo a Abraham, a su padre, se lo hace otra vez a Isaac. Sí. ¿Cuál es la diferencia, hermano? El versículo 4. No, 3. Siempre que Dios se mostraba a Abraham, añadía algo a las promesas. ¿Aquí añadió algo? Habita como fuera de las tierras, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Eso? Sería eso, que daré a tu descendencia toda la tierra. Toda la tierra. Y miren. Sí, amén. Ellos dicen de que es Israel, o dice todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz.
O sea, de que no hay una exclusividad. A veces cuando me preguntan si Dios vino por alguien en especial, yo digo que no. Todas las naciones habían sido escogidas por Dios. Porque desde el nacimiento Dios ha estado declarándole su plan a sus elegidos. Sí. Amén. Es cierto. Entonces, Claro, no podía declararle todo porque no conocían muchas cosas, pero a medida de que va evolucionando la sociedad, él va añadiendo más promesas. entonces hay que tratar de la misma manera a Israel, solamente un espacio físico más. En mi caso, yo considero que Israel es como una imagen y Dios nos prohíbe tener imágenes. Muchos los consideramos como algo especial, como algo que hay que adorar. Y es otro lugar, porque Dios se ha manifestado en todos los pueblos y en todas las ciudades. Amén. Personalmente, esa es mi teología. ¿Alguien puede estar de acuerdo? ¿Alguien no puede estar de refiere acuerdo? a Jerusalén, ¿A Israel? No, a Israel país. porque yo que sepa, Naén ve a Israel como algo especial. Sí, a Jerusalén, ¿Pero por qué? Pero no para adorarlo. No para adorarlo. pero para ir a adorar hay gente que le toma especial de ese pueblo, ese lugar, pues fue el lugar donde estuvo el Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Dios está en todos lados. Pero el Señor Jesucristo estuvo en ese lugar físicamente. Ah, Yo quiero ir por parte de historia. por parte de historia, miren, al fin y al cabo uno puede ir, si lo quiere, para ir a visitar el templo o adorar allá. Cada quien tiene libertad de eso. Simplemente yo lo que trato es decir, bueno, todos los países, todas las naciones donde Dios ha estado son especiales para Dios. Nada es específico, decir, este es mi único pueblo. Cuando habla de nación, de Israel y su descendencia, está hablando de características de personas, no de espacio físico. Porque aquí no está ni Israel como nación. ¿Me entienden ese punto? Sí, como pueblo, pastor, por ejemplo. Por ejemplo, Sí, nosotros porque eran seríamos nómadas. su Israel. Su Israel era nómada. Y todavía aquí a Isaac le dice, actúa como forastero. Sí. No le dice, quédate en un lugar, muévete. Actúa como forastero. Esa es la diferencia. Sí, como forastero, versículo. Sí, Ese porque es el versículo. 3. ¿Qué número es? El 3. 3. El 3. El versículo 3. Habita como forastero en Habita esta como tierra y forastero estaré en esta contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y conformaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Y aún Jesucristo, cuando estuvo en Jerusalén, decía, es una frase muy buena, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Muy bien, excelentes datos que ustedes me están sacando aquí para hacer otro sermón. Lo malo es que ya puse ahí el título y todo, pero sí, está bonito para un sermón. Otra cosita, hermanos. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano, de que desde el 4 hasta el 12 es como si fuera un copy-paste? Sí, con Abraham. Excelente. Solo que en realidad Abraham sí era medio hermano de Sara, en cambio este no era hermano. Eran primos, creo, ¿no? Primos. Eran primos.
Y lo sarcástico es que Dios no dejó casar a Isaac con alguien que nació en esa tierra, sino que tenía que regresar a la tierra de sus abuelos. Sí. Pero aunque usted no lo quiera, pastor, por eso fue que Esaú se casó con esas otras dos. ¿Y yo por qué no lo voy a querer? Aunque no quiera ir a ese versículo. Pero si el problema fue de Esaú y usted lo va a ver. El pobre Esaú no quería estar ahí nunca más en su casa, hermana. Por las diferencias que tenía de sus mujeres ahí metido. Alguien me preguntaba una vez por qué ya no se casa uno más de una vez o con una misma persona o con dos personas a la vez. Ese es un problema, sinceramente un problema. Porque a veces, si en una pareja o una persona, por ejemplo, uno de los dos tiene un carácter de que ya no lo aguanta el otro, por razones hormonales, por razones naturales, por razones de que se portó uno mal, que lo más lógico, que el hombre se porte mal, para que no me regañen después. Amén. Dicen amén. Oh, mire, Gladys, hasta se fue Gladys. Gladysita, ¿dónde está? Cambió de lugar. Imagínense ya 3 personas. No hace, eso complica mucho la estabilidad, ¿no? De una pareja. Otra cosita, hermanos. Pues si Abraham tuvo problemas con sus 2 mujeres ahí en su casa, ¿qué se espera 3, hermano? ¿Ya vio? Mejor. Apenas estamos con una. Yo no quise decirlo. Yo no quise decirlo porque el hermano César está con alguien a la par y lo están ahí apeliscando. Yo no hablé. Lo de punto para Javier. El que habló fue el hermano Javier. Muy bien. Fíjense que una de las cosas que ustedes pueden apreciar en este pasaje es que ya está hablándose de que era agricultor, ya producía. Sí. ¿Sí? Pero por la bendición de Dios. Amén, amén. Pero ya producía. Él ya tenía muchas cosas, empezó a tener ovejas. En el desarrollo de la economía, esto se le llama las primeras divisiones del trabajo. Algunos son agricultores, otros ya son mercaderes, otros son también cuidan ovejas. Aquí es donde ustedes pueden ver que ya se empieza a marcar detenidamente esos rasgos en las primeras divisiones del trabajo. Pero no les va a meter mucho de ciencia política aquí, sino es simplemente para seguir trabajando. Ahorita lo que está comentando, hermano, llama la atención el 13, que sí, ciertamente dice, y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Qué significa eso? Ahí existe una acumulación de dinero en una sola persona. Sí. Pero ¿saben qué es lo que ocasiona? El siguiente versículo se los explica. A ver. O hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Envidia. O sea, Dios lo engrandeció, él se enriqueció, fue próspero, se engrandeció, se hizo poderoso, y la reacción de los otros es Envidia. 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 O sea que todo eso no es cuestión de este año o de este siglo, es una condición humana desde miles y miles de años atrás.
El día de que yo sea millonario, alguno de ustedes va a sentir envidia por mí, ¿no? Pastor, pero usted va a compartir, ¿cierto? Eso déjenmelo a mi discreción, hermano. Como buen pastor va a compartir con sus ovejas. Amén. Ahora dice amén, pero veremos, a ver. Vamos No, a ver. hermana, ya me está. Ya le dije de que la del problema es su hija o su nieto, no yo. Diga pues, hermano, no me dejen secar tanto. Una de las cosas que ellos demostraron su envidia están en el 16, por ejemplo, en el 15. Habían cegado y llenado de tierra los pozos. Sí. ¿Sí? ¿Qué otro? Abimelech le dice, apártate de nosotros, porque te has hecho más poderoso que nosotros. Sí. Y ¿Por después qué van. Isaac fue bendecido por Dios? Obediente. Isaac se fue de ahí. Obediencia. Obediencia. Disculpe, hermano, ¿dónde es el valle? ¿Usted sabe dónde es el valle de Gerar? Obediencia. Fíjense que encontré el mapa y no se lo... Es que, si no estoy mal, ya es en las orillas de Israel que conocemos hoy. Ya. Okay. Ya se puso hasta sello la hermana Carolina. A ver. Obediencia. Obediencia. Obediencia, obedece, Carolina. Porque lo está viendo Simón. Sí. Y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, porque también al papá le habían cerrado los pozos, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso el mismo nombre a los pozos que su papá tenía, que les había dejado. Cuando alguien me pregunta, ¿tengo que responder de la misma manera cuando soy ofendido? Veamos qué dice. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron ahí un pozo de aguas vivas. Pero los pastores locales pelearon con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de Sec. Eso significa contención espaciosa, porque habían peleado con él. Dejaron ese pozo y se abrieron otro pozo y también pelearon sobre él, y llamó el nombre Sidna, y esto es enemistad. ¿Qué hizo otra vez Isaac? No se quedó para estar defendiéndolo a muerte, sino que se apartó de ahí y abrió otro pozo. Ahí ya no riñeron y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificamos en la tierra. Esto es lugares amplios. Rehobot significa lugares amplios. Lugares amplios. Muchas personas cuando me preguntan, entonces, ¿debo de pelear? ¿Cuántas veces puedo perdonar? Mire, ¿para qué se va a quedar ahí peleando? Pues mejor aléjese, que el Señor lo va a bendecir en otro lado también. Claro, el Señor lo bendice más. Amén. Ya. Y el Señor lo va a bendecir más.
Pero ya cuando terminan esas peleas y cuando es aceptado, él edifica un altar e invoca el nombre de Jehová y se queda a la par, y ahí le abrieron un pozo de agua. Estoy hablando del 25. Ya. Fíjese que Isaac había perdido en sí 4 o 5 pozos. Se los habían quitado. Pero él los dejó. Pues ya. Supongo que perdió las peleas también. Tampoco hay que ser tan ingenuo para aceptar de que él las ganó y mejor se retiró. No, pero ¿qué pasó como en el 26 y 27? Me imagino que el agua de los otros pozos había bajado el caudal. ¿Qué dice el 26 y 27? ¿Alguien lo puede leer? El 26 dice, y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. 27 dice, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. 28 dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, haremos pacto contigo. Conveniencia. Ay, Miedo. Ahora, pero hay una cosa que Isaac realmente hizo. Un buen testimonio. Hermano, sí, hermano César. Me llama la atención que, o sea que dice Isaac que al final lo aborrecieron, lo echaron y él se fue, ¿verdad? Se salió de entre ellos. Pero me llama la atención que van a buscarlo después. Por conveniencia. Y por conveniencia. Y a pesar de que conocen el Dios de Isaac, Jehová. Bueno. Reconocen que Dios lo ha prosperado, pues. Excelente. Y ese es el punto que no dijeron. El testimonio que dio Isaac, que Dios lo hizo prosperar. Porque si no hubieran dicho fácilmente, Isaac ha prosperado. Pero en este caso reconocieron que Jehová lo hizo prosperar. Detalles bíblicos. Amén. O sea que al final ellos... Hoy sucede cosas así parecidas también. Suceden, porque muchas personas, por ejemplo, son personas que no creen, que son inconversas. Piden oración porque están muy enfermos, muy graves o lo que sea. El Señor tiene misericordia, los sana. Ellos dicen, sí, reconocen que el Señor los ha sanado, que la gloria es para Él, pero de allí no pasan, no le entregan su vida, no le entregan su corazón, no hacen nada para servirle. Entonces estamos en la misma. Lamentablemente, hay si no estoy mal, el último sermón que decía es que uno no puede ni salvarse a sí mismo ni aceptar a Jesucristo por sí mismo, si no es voluntad del Espíritu Santo que le mueve el corazón para hacerlo. Así es. Porque muchos han sido cegados aún viendo y no entienden. Amén. Y entonces esto fue lo que les pasó a estos también, ¿no? Efectivamente, hermano. Que conocían que sí, había sido Dios el que había prosperado a Isaac, pero de allí más en adelante no hicieron más nada. Solamente se hicieron a él por conveniencia. Pero aparte de eso, yo estaba resaltando unas cositas que hay en esta relación de Isaac y el pueblo, con estos pueblos, es que al fin de cuentas lo que estamos viendo es una historia que se paga con el bien por todo el mal que se ha recibido.
Porque ellos llegan hasta Isaac para pedirle que los ayuden. Sinceramente es como el sermón que dio usted, hermano, de que si queremos ser sus discípulos que Jesús dice, pues bueno, estás dispuesto a dejar esto. O sea, pareciera así como usted dice, no, sufrir esos males, pero al final viene la bendición, pues, del Señor. Amén, hermano. Sí, lo mismo que le pasó a él, a Isaac. Uh-huh. Y la obediencia. La obediencia. Esa obediencia los lleva a lo que es el 30. Si ustedes se dan cuenta, este es un relato que tiene introducción, desarrollo y tiene un final. Y es un final de novela. Está en los versículos 30 y 31. Amén. ¿Sí? Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Fin. Tuvieron muchos hijos. ¿Y cómo responde Dios a todo a esa muestra? Está en el 32. Les da agua. Sí. Sí. Yo digo esto, hermanos, y por favor apedríenme ahora o callen para siempre. La fe sin obras no es fe. Amén. Sí. Amén. Es la fe realmente es las obras son el efecto de la fe. De una fe verdadera. Quisiera oír eso, si yo estoy bien o estoy mal, por favor, que... Sí, va acompañado, hermano, va junto. Claro, me gusta lo que dice hermano César, las obras es el resultado de la fe. Sí, una fe verdadera. Uh-huh. Como lo que decía la hermana Chilito, de que muchos ven el Señor cómo actúa, obra, y dicen, no, sí, creo, sé que existe Dios, pero no, nunca hay un efecto, pues, obras en ellos, pues, obra del Espíritu. Sí. Sí, amén, hermano. No lo apedreo, lo apoyo. Pero la hermana Chilito es la que me preocupa, que está callada. Algo quiere decirle, pero quiere escucharlos a ustedes. O el hermano Javier. Estoy esperando el versículo 35 yo. Es que yo creo, hermano, que es como una persona cuando es un amor de verdad. No podemos decir que uno ama a alguien si tampoco hace algo por esa persona, pues, o hay acciones que demuestren el amor. Sí. Cri. Hubo una persona que hizo algo por mí hace unos años. Y tal vez cuando vine acá, me regaló algo. Cuidó de mis hijos. Y le digo, muchas gracias, hermano, no sé cómo pagártelo. No me lo pagues a mí, sino págaselo a Dios, que Él fue el que me envió. Así es. Uh-huh. Gloria a Dios. Punto final a la conversación. Sí. Y yo creo que todo esto, este relato es eso, en esencia es eso, donde Isaac viene y se planta con sus amigos y les dice, miren, no me lo agradezcan a mí, ustedes ya vieron de que fue Jehová. Agradezcan y bendigan a Jehová y siéntense a la mesa conmigo. Sí. Imagínense eso. Sí. ¿Qué nivel de hospitalidad tenía Isaac?
aunque estuvieran componiendo la cocina de la iglesia, los ¿cómo se llama? O invitó a sentarse y tomar café. Aunque sea con pan empolvado. ¡Ah! En peores caminos me he sentado, diría Jesús. Sí. Y por eso lo llama Seba, porque esa causa por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día de hoy. Beerseba. Ahí viene toda una historia de bendición, una historia tan linda. También tiene sus problemones, ¿va? Porque Isaac tan zángano de negar a su mujer. Ay, sí. Mi hermana, pero Y que no era ni hermana. ni prima era. Prima parece que era. Sí, En era. México es su sobrina. Puede ser. Sí. Entonces, inicia todo en un pecado. Ahí me imagino que él se arrepintió. Viene la bendición de después del arrepentimiento hacia lo que es la prosperidad cuando uno obedece al Señor. Existen rechazos por ello, existen críticas cuando uno está en el Señor, existen desafíos grandes, pero al final se ve la bendición todavía mayor cuando se dan cuenta de que Dios está actuando y reconocen que fue Dios. Sin embargo, aparece una mosca para la sopa. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Besemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu. ¿Y fueron qué? ¿Qué fueron, hermana Marina? Amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Amargura. Hermano. Yo no lo dije, yo no escribí. Eso fueron como 4,000 años antes de que yo estuviera en planes, hermano. Sí, hermano. Disculpe, hermano, ¿quién es Judith? Bueno, hay varias Judith. No dicen que era Judith, pero si era hija de algún eteo era porque no eran, era de los eteos, de allí, del pueblo donde ellos vivían, ¿no? Y que era donde ellos no deben, o que los padres no querían que él se metiera con ninguna de esas. Entonces Esaú tomó 2 mujeres. Ya. Yo creo que ellas lo tomaron, hermano. 2 mujeres más, aparte de Rebeca. Ellas la tomaron. 2 mujeres. 2 mujeres, un camino, dijeran la ya novela. Sabía de que iba a aparecer en la novela. ¿Y qué dije al final? Sí, fin de la novela. Era una novela. Hay una novela mexicana, sí, 2 mujeres, un camino, güey. Vieja ya es. Pues eso es. Ahora aquí es como que dijeran, miren, si ustedes se metieron con las personas que yo les dije que no se metieran, estas son las consecuencias. ¿Alguna idea, hermanos, de que ustedes quieran compartir? Preguntas, por favor, háganlas o callen para siempre. Quiero comentar, hermano, que así como en la obediencia hay bendición, en la desobediencia también hay consecuencias. Dios es justo. Pero no vaya a comentar aquí que fue infiel, hermano, porque ya nos causa problemas aquí. No, es sobre... Ahí hasta Javier se levantó de su silla, hermano. Hermano, estoy hablando acerca de la novela. No, miren, muchas veces las personas dicen,
Y eso lo oyen usted en cualquier púlpito, iglesia, líder, y hasta el pastor Julio lo dice. Dios lo castigó. Hombre, la consecuencia del pecado es muerte, bíblicamente hablando. No es castigo de Dios, es consecuencia. Amén, hermano. Eso era lo que yo quería decir. No es que sea que Dios castiga, porque Dios no castiga, pero es consecuencia de los pecados. Sí. Por eso, pero... Cuando estamos en el mundo creemos erróneamente, es que Dios lo está castigando, o es que te va a venir un castigo de Dios. Pero nunca nos hemos puesto a pensar que una de las condiciones que nuestros padres, en ese caso representantes de Dios en ese momento, siempre nos han dicho, ten cuidado con esto, no lo hagas. Ya. Uh-huh. Y ahí va uno. Y vamos y lo hacemos. Y después dice, es que Dios me castigó. Sí. Dios me está probando. ¿Y dónde dice? Hasta aquí, hasta el 25, 26 no dice que Dios probó. No. Y si estoy equivocado, corríjame, que agradeceré esto para los que vengan atrás y yo no enseñe lo correcto. Pero hasta aquí es la obediencia y consecuencia. Sí. La desobediencia es pago de muerte. Muerte no significa muerte que uno se muera, sino es una muerte espiritual. Y eso que es la amargura de espíritu. Sí. Que las mujeres ocasionan. Por eso hablaba de que Dios es muy justo, de que para Él sus leyes son justas, ¿va? Como dice que apartado de Él está el pecado, ¿va? O sea que yo entiendo que cuando una persona desobedece a Dios o va en contra de Dios, pues Dios no está con él. Está lejos. Una sola esposa, sino amargura de espíritu. Igual, hermana, un solo esposo. Sí, amén. Wow. Sí. Solo una, hermano. Aquí está ahí anda ahí acomodando las cosas. El mío poniendo la comida en la mesa. El día domingo voy a estar predicando cuando, más que todo, 1 Timoteo, se le manda al hombre orar, pero no lo vayan a tomar que solo al hombre esté pidiéndole Dios, sino es hombre como una posición genérica que incluye varón y hembra. Y una vez se los advierto para que en el domingo pues no lo entendamos de la otra manera. En este caso, hermanos, es a medida de que uno es desobediente, no entiende lo que les va a suceder, es el problema. Y desde Adán y Eva hasta el año 2022, el grave problema de la humanidad es la desobediencia. ¿Alguna otra cosita, hermano? Aunque yo me estoy adelantando, en el capítulo 27, el versículo 46 del 27, Rebeca estaba fastidiada, dice Rebeca, y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea que eso mismo era lo que ella pensaba con Esaú. Por eso fue que él lo hizo para darles en la cabeza a los padres, para llevarles la contraria. Pero se fue. Es que esa expresión que usted me hizo, hermana, la hacía mi madre, mi santa madre, cuando conocía a las que no eran. O digo, las nueras. Sí. Te lo advertí. Ahora prefiero morir y no ver eso. El sufrimiento que tienes. Claro.
Los padres realmente miramos en nuestros hijos que parte de nuestra vida, nuestra existencia, está reproducidos en ellos. De ellos, sí. Y cuando vemos sufrir a nuestros hijos, preferimos mejor morir antes de verlos sufrir. Claro. Y esa es tan cierto como en Colombia como en Guatemala, ¿no? Así es. Gracias por esto. Va a estar bonita entonces la otra semana. Seguimos dándole a las mujeres aquí. Digo, sigue la Biblia hablando de las mujeres. Y después la hermana se pelea conmigo. Yo no tengo la culpa, hermana. Y al hermano César lo dejan sin cena por abrir más la boca de lo que debe. Ya comí, hermano. Es mejor comer antes, hermano, porque si no ya no le dan comida a la hora del estudio. Ya ando bien llenito. Le debo el mapa, hermano. Déjenme contarles, como testimonio, acabo de comprar la biblioteca, ¿cómo le llaman esta? Bueno, tengo acceso ahorita a 36,000 libros, es virtual. Entonces ya les voy a poner mejores mapitas ahí para que se entretengan. Muchas gracias, hermano Javier, por esa ayuda audiovisual que nos presentó el día de hoy de Génesis. Muchas gracias a los dibujos. Muchas gracias también por lo de Lucas. Lucas, sí. También bueno, los compré hace buenos. tiempo y los compré a la iglesia, pero no los he llevado. Sí, hermano, gracias. Hay una buena hermano. impresora para imprimirlo y dejarlo ahí. Gracias, hermano Javier. Dios lo bendiga con muchos hijos. Estoy haciendo los videos de los estudios. Los subo hoy día. Hoy ya vi uno ahí que nos... Un resumen de 1 minuto. Sí. Eso está muy bien, hermano. Bueno, si quieren, solo quisiera resaltar de unas cositas del estudio que hice, que es muy largo, pero solo quiero resaltar 2 cosas, les prometo. Solo tiene como 2 horas de duración esas 2 cositas. Y es que está centrada en el versículo del 8 al 10, que es una respuesta muy interesante de un rey pagano. Cuando Abimelech ve a Isaac comportándose hacia Rebeca de una manera que los hermanos no se comportan con una hermana. No sé qué estaba haciendo Isaac en público, pero bueno. Dice que la estaba acariciando. Pero tendría que haber sido una caricia un poco difícil de creerla, que era su hermana. Inmediatamente Abimelech sabe lo que está pasando y llama a Isaac y se enfrenta a él. ¿Por qué me has mentido? ¿Qué necesidad tenías, Isaac, de mentir? Y lo confronta. Aquí hay 2 o 3 cosas interesantes sobre Abimelech. El respeto de él por el matrimonio. Nos muestra el poder y la realidad de la luz de la conciencia. Recuerden de que él no conocía la Biblia, no tenía la escritura, no tenía un servicio de adoración semanal. Abimelech sabía que el matrimonio era una relación sagrada y que no debería de ser violentada. Pero no solamente para él mismo. Él tuvo miedo que su pueblo pudiera violar a la esposa de Isaac. Y por eso mismo lo reprende muy en serio, a tal punto que consideramos que Abimelech temía a Jehová, no a Isaac. ¿Acaso no es esto un testimonio de la realidad de lo que Pablo habla en Romanos 2:15 cuando dice que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones? Eso es exactamente lo que estamos viendo en Abimelech. Él no tiene Biblia, pero sabe que el matrimonio debe ser respetado y esa ley está en su corazón.
Permítame decir que es un testimonio de las profundidades de nuestra depravación en la sociedad moderna que nosotros hemos enfrentado. Al menos esta cultura no creemos que el matrimonio deba ser respetado. E incluso este filisteo sabía que el matrimonio debe de ser respetado. Y observamos que Abimelech, en respuesta a la maldad de Isaac, establece una protección extraordinaria para él y su esposa. Aún con todo lo bocón que había sido y pecador, los protege. Él dice: si tocas a Isaac o a Rebeca, habrá un castigo para ti. Así que saca una ley y construye una protección extraordinaria para la pareja. ¿Acaso no es la muestra de Dios, de su poder, de su providencia, al usar a un príncipe pagano para proteger al heredero del pacto? Aquí Dios está usando a este pagano que no sabe nada de su gracia y gloria para proteger al heredero de las promesas de Abraham. Dios es sabio, sorprendente, asombroso y poderoso. Después de eso, a pesar de todo, en el 12 al 17, Dios bendice a Isaac en medio de la condición de hambruna. Y eso en sí es lo que los filisteos envidian. Aprendemos que Dios a menudo bendice a su pueblo a pesar de la debilidad. Pero en este mundo todas las bendiciones temporales son de doble cara. Porque pueden darnos bendiciones reales en este mundo, pero en este mundo que ha caído, todas estas bendiciones temporales se mezclan. En la primera mitad del 14, Dios hizo a Isaac que cosechara 100 veces su cosecha en medio de un año de hambruna. Él se hizo millonario. Todos los productores de algodón están teniendo malas cosechas. Solo Isaac llega con 100 veces de rendimiento que cualquier otro. ¿Acaso no es una bendición esta? Está claro. Pero no solo este pasaje, sino los pasajes siguientes que los filisteos entendieron que era la bendición de Dios por todos los pozos que se habían cerrado, pero ellos reconocieron que la mano de Dios estaba sobre Isaac. Viendo los filisteos de que Dios lo había bendecido, considero que habían utilizado todas las fuentes y tierras que tenía Isaac. Y le piden a Isaac que deje su tierra. E Isaac obedece y se va. Ahora recuerden eso, porque ese incidente va a entrar en juego en el futuro. Aquí vemos un ejemplo verdadero del favor de Dios a Isaac, y realmente lo bendice. Eso no significa que Isaac no tenga oposición en el mundo. De hecho, aunque la bendición temporal de Dios es real, no significa que Isaac sea impermeable a los celos de los impíos. Impermeable significa sin protección a los cielos, a los celos de los impíos. Y lo mismo es cierto para nosotros. Dios puede bendecirnos verdaderamente con ciertas cosas, ciertas bendiciones temporales en esta vida. Eso no significa que todos van a estar felices por eso y que no tengamos dificultades. Cada uno puede relacionarse con eso, pero ese es un patrón que ya ves en la palabra de Dios, que vemos en la palabra de Dios. La bendición de Dios son reales, pero eso no significa que no estén mezcladas en un mundo caído de celos. Habrá un lugar donde esas bendiciones no se mezclan, pero no en la tierra. Así que Dios nos fortalezca para confiar hasta que lleguemos a ese lugar donde ya no habrá reacción de celos ni envidias. Que el Señor les bendiga. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por estos momentos que hemos pasado
Padre, estudiando tu palabra y en confraternidad también, Padre Santo, gracias porque tú nos aclaras muchos puntos que nosotros muchas veces no entendíamos, Señor. Y te rogamos, Dios, que tú nos ayudes a verdaderamente apoderarnos de cada una de estas enseñanzas de tu palabra. Bendice a todos los hermanos, Señor, y a todos los que no han podido estar en esta noche. Bendícelos, Padre, y ayúdalos para que la próxima vez puedan estar conectados ellos también. Danos descanso en esta noche y protégenos de todo mal. Te lo rogamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.